luchador catalán de sólidos principios y 1000 batallas, que enfrentó a 2 fascismos y sufrió 2 exilios. Leal, amigo personal y asesor y colaborador estrecho del presidente Salvador Allende hasta su muerte heroica en La Moneda. Él llegó a Valparaíso al término de la Guerra Civil Española en el barco Winnipeg, fletado por Pablo Neruda, a quien 10 años después sacó clandestinamente del país durante la ley maldita que perseguía a los comunistas, dictada por Gabriel González Videla. Es dueño del diario Clarín, que fue confiscado por la dictadura de Pinochet y por el cual el Estado aún no le cancela la reparación dictaminada por el CIADI. Asimismo, fue promotor de la detención del dictador chileno en Londres. Estamos hablando con el ingeniero industrial Víctor Pey Calzado, quien a sus 99 años de edad y muchos embates sufridos, nunca fue doblegado. Él es un testigo inusual del acontecer de Chile y huraño al primer plano, al que sin embargo ha sido sometido duramente por los amos de la prensa nacional. Su padre, Sigismundo, abandonó el sacerdocio, escribió libros, creó periódicos contestatarios y ante el rechazo de por vida de la Iglesia para contraer matrimonio, cruzó los Pirineos y se casó en Francia con su novia, Manuela, con quien tuvo 3 hijos, Víctor, Raúl y Diana. Víctor luchó en el Frente Republicano de Huesca junto al legendario combatiente Buenaventura Durruti, quien ante la falta de arsenal lo instó a irse a Barcelona, donde el gobierno del Generalitat le encargó a él y a su hermano fabricar armas livianas y blindar camiones a partir de una fábrica de automóviles, lo que ellos hicieron hasta la caída de Cataluña por las huestes de Franco, apoyado por Hitler y Mussolini. Al fin de la guerra, al igual que sus padres, Víctor y Raúl también cruzaron los Pirineos, pero a pie y en malas condiciones. En Francia fueron detenidos y enviados a un campo de concentración. Tras muchos avatares, se reunieron con su madre y con su hermana, con quienes abordaron el Winnipeg y llegaron a Chile en septiembre de 1939, hace ya 75 años. Hoy, 11 de noviembre de 2014, el Centro de Formación, Memoria y Futuro conversa con este irredimible militante de 99 años de edad, quien sigue luchando por sus derechos. ¿Cómo fue que tú te involucraste en los temas de la República? Porque cuando empezó la República, el 31, tenías 16 años. Bueno, mi padre había sido escritor, periodista, un gran luchador. Había una tradición familiar. La tradición se limitaba a la de mi padre, porque mi abuelo, como te acabo de contar, era un sastre de San Vicente de Torelló, y por parte de mi madre estaba bastante más lejana. Mi abuelo materno era un hombre de izquierda en algún sentido, porque él era masón. Tu madre era masona también, de la masonería, ¿no? Mi padre fue en un momento determinado masón, después. Sí. ¿Y él? Mi madre perteneció, y mi hermana Y Diana. Y Diana, ambas pertenecieron a la masonería. Yo no. En ese tiempo la masonería en España aceptaba a las mujeres. Aceptaba a las mujeres. Sí, Había logias masónicas de mujeres. No eran mixtas. También la República aceptó el voto femenino, ¿no? La República aceptó, claro. Pero ¿cómo fue que tú te fuiste involucrando en el compromiso tan fuerte como para posteriormente, qué sé yo, participar propiamente en bueno, la Guerra Civil? Cuando uno estudia, los estudiantes en general en todas partes tienen inquietudes, algunas deportivas, otras políticas. En esa época había un gran fervor político, porque las tensiones que se ventilaban en Europa con el nazismo y el fascismo eran muy grandes, de manera que se hacía dentro de los círculos estudiantiles, había polémicas, naturalmente muy frecuentes y muy apasionadas. Y en ese sentido mi posición era muy clara, que era antifascismo, y que había que luchar porque no se invadiese el mundo entero, porque se veía la avalancha de Hitler que lo invadía todo. Llegaste a Huesca, a la columna de Durruti. Cuando estalló en Barcelona el golpe, sí, se organizó al día siguiente de luchar en la calle y de que los milicianos y los partidos
que tú pudieras tener parte en la lucha, vencieron a los militares en las calles, al día siguiente se organizó columnas absolutamente espontáneamente por distintos dirigentes políticos o sindicales, como fue el caso de Durruti. Durruti es el gran luchador anarquista. Durruti organizó una columna que se llamó la columna Durruti y se fue al frente porque, vencida a los militares en la ciudad, querían ir a conquistar Zaragoza, que estaba en manos de los facciosos. No se llegó a Zaragoza, sino que se llegó rápidamente hasta las puertas de Huesca y nunca se pudo entrar en Huesca. En ese momento, que fue el segundo o tercer día de estallar la guerra, yo me incorporé a la fuerza de Durruti debe haber sido muy breves días, porque el problema no era de gente, sino que el problema era de que no había balas, no había fusiles. En la columna de Durruti iban muchos sin armas, para ver de dónde se conseguían las armas. Y muchos que llevaban las armas con escasas municiones. De manera que me regresé inmediatamente a Barcelona para organizar la adaptación de la industria metalúrgica. De automóviles era, ¿no? Cualquier taller. Empezamos nosotros tomando la fábrica de automóviles hispano-suiza, que era un buen taller mecánico, que tenía equipos de fresadoras, de tornos, de limadoras, en fin. ¿Y tú como ingeniero industrial sabías cómo hacer eso? Yo no tenía experiencia en fabricación de armas, porque nunca había habido una escuela de armas en toda Cataluña, porque siempre los gobiernos centrales tenían suspicacias de que los catalanes en algún momento determinado querrían ser como ahora está ocurriendo también. Como ahora, que querían independizar. Eso viene de muy lejos, de muy lejos. Tú con tu hermano en la fábrica empezaron a blindar camiones para defenderse de los tanques. Esto en los primeros días, lo que había que hacer, se estaba luchando en la calle todavía, en las afueras de Barcelona. De manera que la primera protección era topar camiones, ponerles planchas de acero para que la gente que estaba dentro del camión tuviese cierta protección. Y eso estaba, las planchas y los camiones estaban en la Hispano-Suiza. Y la Hispano-Suiza, el dirigente sindical de los sindicatos de ahí era un trabajador anarquista, dirigente anarquista de cierta nota, Eugenio Vallejo. Fue con él que nos incorporamos a producir el material este. Joan, estic aquí amb uns companys que estem fent una relació de tota la meva vida, de manera que s'imaginarà vostè la quantitat d'anècdotes i de conflictes de tota la índole que es pot imaginar, sí. Bueno, después viene el momento del desastre, la derrota. ¿Qué pasa con ustedes en ese instante, contigo, tus hermanos, tu familia? Bueno, la guerra civil se debió a motivos muy profundos de la historia de España de los dos anteriores siglos. Hay que pensar en el atraso profundo en el cual se encontraba España cuando advino la República. El 14 de abril de 1931 se instauró la República Española. En esa época, en España, la mitad, el 43% de los españoles era analfabeto. De manera que eso significaba que la fuerza emocional, real y también política, económica y social que tenía
una institución como la Iglesia Española. Eso daba origen al hecho de que cuando había revueltas, periódicamente, que las hubo varias, en el año 1907, la Semana Trágica, y en el año 17, y después en el año 31, lo primero que se le ocurrieron a las masas, sin que sea consigna ninguna, ir a incendiar iglesias y a matar curas. Bueno, la guerra civil española te cambió absolutamente la vida. Después de tu viaje con tu hermano por los Pirineos, finalmente conoces a Neruda en París, después de un campo de concentración, y vuelven en el Winnipeg. Acá con tu hermano ustedes se dedican a su profesión en el norte de Chile, muy exitosamente. Incluso tu hermano fue declarado hijo ilustre. Y tú conoces en tertulias familiares en la casa de Aníbal Jara, que era director de la hora, tú conoces a un personaje que se llamaba Salvador Allende, con quien trabaste una entrañable amistad que duró hasta su muerte en La Moneda. Tú habías sabido de él cuando llegaste en el Winnipeg, pero fue en la casa, entiendo, sí, de Jara. Esa es una parte muy importante en tu vida, tu amistad, tu estrecha y leal amistad con Allende hasta los días de su muerte. Bueno, Allende era una persona política muy conocida ya cuando llegamos nosotros en el Winnipeg. Hay algunos autores que establecen que Allende fue a esperarnos al Winnipeg, a llegar al Winnipeg a Valparaíso, en razón de que él era ministro de Salud o de Salubridad del presidente Pedro Aguirre Cerda. Y la realidad fue exacta, es que no fue así porque el nombramiento de Allende como ministro fue 15 días después de la llegada del Winnipeg. Pero, en fin, él sí formaba parte desde antes de un comité que se había creado en Chile de ayuda a los refugiados españoles, y él siempre estuvo al lado de las necesidades y de las inquietudes que podían tener los republicanos españoles. Los republicanos españoles aquí, con la llegada del Winnipeg, fuimos recibidos calurosamente en el Valparaíso y muy calurosamente y cariñosamente en la estación Mapocho, pero no tan calurosamente por la prensa. Sí, bueno, chilena. con la de siempre. Claro, de manera que había de todo. Éramos objeto también de polémica nosotros mismos. Yo conocí a Allende en uno de los lugares en los cuales nos hacían, pocos días después de la llegada, nos hicieron algunos homenajes, generalmente casi todos organizados por el Partido Comunista. Sin embargo, en alguna de ellas asistió, o en varias asistió Allende, y ahí le conocí tangencialmente. Pero que un mes o 2 meses después de mi llegada, yo tuve la oportunidad de conocer al que había sido director y creador del diario La Hora, que le hizo la campaña a Pedro Aguirre Cerda para llegar a la presidencia, en la casa de Aníbal Jara, que él tenía ahí una tertulia político, social, en fin, en su casa, que había 3 o 4 tertulias de distintas tendencias. En la que era radical y abierta era la de Aníbal Jara, y llegué ahí y ahí conocí como un asiduo concurrente a Salvador Allende, del cual se inició ahí una amistad que con el tiempo lo único que fue creciendo y estrechándose. Pero ahí se inició también una colaboración política con Salvador Allende. No, yo no milité nunca en el Partido Socialista. No, claro. Sino una amistad, yo colaboraba con él en sus campañas, pues en general le acompañé a 2 de ellas, y recogía fondos de mis círculos que podían tener algunos, pero eso lo hacía sin un interés político, porque no pensaba dedicarme a la política como carrera. Pero igual hubo en algunos momentos grandes compromisos que tú tomaste. En el caso de Neruda, cuando
fue perseguido por la Ley de Defensa de la Democracia en tiempo de González Videla, también hubo una colaboración importante para mantenerlo en libertad, ¿no? Yo tenía un sentimiento de gratitud muy grande por Pablo Neruda, por el hecho de que me había incorporado al Winnipeg. Tiene que pensar que de los 2.543 creo que éramos, que veníamos en el Winnipeg, el total había sido seleccionado por los partidos republicanos en el exilio. Y allí Neruda se había reservado 100 cupos para que pudiesen ocupar lugares ahí. Y a mí los partidos políticos, como yo no pertenecía a ningún partido político, ninguno me iba a seleccionar ni me seleccionó. Yeah. Pero sí Neruda lo hizo. Cuando yo llegué a París, cuando supe que Neruda había llegado en un barco a Marsella con el destino de ser cónsul especial para los solos efectos de la inmigración española republicana, yo me fui al día siguiente, me fui a hablar al consulado de Chile en París, fui a buscar a Neruda, a quien yo no conocía ni nada más que de nombre, por supuesto. No era el personaje famosísimo, pero era un poeta muy conocido ya, claro está. Y él me recibió, porque era el segundo día, el primer día que él actuaba ahí, tenía era más bien un hombre de expresión un poco distante y fría. Entonces él me saludó, me hizo sentar, tenía una libreta y me iba preguntando qué profesión tenía yo, la de mis hermanos, la de mi hermana, mi madre, mi cuñado. Yo tenía mi madre, mi hermana, un hermano y un cuñado. Y bueno, me dijo, mira, sí, estamos fletando un buque de la compañía transatlántica francesa, es el Winnipeg, y si hay algo, alguna posibilidad, yo te avisaré, dame una dirección en París para avisarte. Yo creí que era una gestión perdida, de manera que me fui con mucho desencanto de allá, pero no fue así. Yo seguí yendo a embajadas para salir de Francia porque la Segunda Guerra Mundial se veía venir y el terror de lo que significaba el fascismo a nivel mundial es una cosa espantosa. Y bueno, a los 10 o 15 días sería cosa así, me llegó la comunicación diciendo que nos presentásemos con mi familia en Burdeos, en el apostadero de Trompe-l'Œil, y que ahí podíamos subir en el Winnipeg. Y 10 años después tú le devuelves la mano, cuando él era perseguido claro. por la promulgación de la ley maldita de González Videla contra los comunistas. Exacto. Él no tenía dónde recurrir, dónde esconderse, y entiendo que los mismos compañeros del Partido Comunista no pudieron sacarlo. En cambio, tú lo escondiste en Santiago con la hormiguita, con su señora. Pasó lo siguiente, él siendo senador ya, era senador comunista, pero se promulgó la ley maldita, la ley de defensa de la democracia, y esa ley impedía de los derechos ciudadanos, ejercer los derechos ciudadanos, yendo a parar varios militantes dirigentes al campo de Pisagua, los campos de a Pisagua. Pero Neruda tenía fuero por ser senador, entonces no podía ser detenido ni podía ser juzgado. Pero en un momento determinado, en un discurso que él hizo en el Senado, reclamando la situación de arbitrariedad y falta de justicia social para con nosotros, el presidente estimó que él había proferido palabras ofensivas a su persona y que con eso pidió el desafuero de Neruda. Que lo iban a desaforar era evidente porque se sabían los votos con los que se contaba. Y cuando se estaba realizando la votación para aprobar o desaprobar el desafuero,
estaban gastando su tiempo cada uno de los oradores, de los parlamentarios, al tiempo que tenían derecho para hablar, para mantener su posición, pero el Partido Comunista estimó naturalmente que era preferible que no cayese preso y Neruda sacarlo a la Argentina. Y se fue, lo llevaron en un auto para pasar por el Cristo Redentor, y al llegar allá, la policía chilena, advertida de que llegaba Neruda, le pidió sus documentos y encontró que iba con doble documentación que no equivalían a una sola persona. Una decía Nestalí Reyes en el pasaporte, Su nombre, claro. Sí. y en el carnet de identidad decía Pablo Neruda. Y entonces no lo dejaron pasar. Me lo llevé, porque yo vivía solo en un departamento en la calle Vicuña Maquena, y le pregunté con la autorización del secretario general del Partido Comunista, que era Carlos González, a cuando yo lo conocía de antes también, y entonces me lo llevé para allá, y ahí le di el alojo durante, no sé, 2 meses, 3 meses, en los cuales la policía decía, Neruda está por caer, va a caer en un momento a otro, ya está cercado, en fin. Puro cuento era. Puro cuento, y yo iba al restaurante Oriente, compraba el almuerzo, me iba a hacer ver que había vida corriente, iba en la noche para que el conserje me viese que yo entraba, porque era tal la escandalera publicitaria que había sobre el prestigio de la policía. Iba el prestigio de la policía. No lo pillaron. Y cuando pasaron 2 meses y medio o cosas así, el partido creyó pertinente, porque todas las cosas se desgastan, creyó pertinente llevarlo a otra parte. Y estuvo dando vueltas durante un año y medio. Neruda fue perseguido clandestino en su país durante 1 año y medio. Se me ocurrió la idea de sacarlo por el sur. Otro de los personajes que también tuviste una relación, incluso le ayudaste a traer una rotativa a Chile, fue Darío Sanmarit, que posteriormente, en los años 70, él se fue de Chile por problemas personales y te vendió el Clarín, que fue confiscado por la dictadura. Tú iniciaste varios juicios a nivel nacional, incluso llegaste al CEADI. Independientemente de Allende, en fin, yo era muy amigo de Darío Sanmarit, al cual había conocido yo en los viajes que yo hacía a Arica, mientras estuvimos haciendo el puerto de Arica. Un día en un viaje me encontré allá con un gran amigo, que era Jorge Belé, que andaba acompañado de este señor, que era Darío Sanmarit. Me lo presentó. Y Darío Sanmarit me pidió que si yo era ingeniero, a ver si yo le podía ayudar en algo, porque estaba tratando de montar una rotativa plana. Y ahí empezó una relación de amistad y de colaboración con Darío Sanmarit. Yo le ayudé entonces a montar esa rotativa. Después él compró una rotativa alemana, de Alemania Oriental. Y en las negociaciones para la compra participé decisivamente yo en eso, todo eso. Se trajo la rotativa alemana, que es donde en realidad salió impreso Clarín durante todo el tiempo final. Y después se inició una negociación para tener una rotativa mejor todavía, que era una rotativa Hoss de la americana, y además construir un edificio ad hoc para que estuviese ahí el taller y las oficinas del diario, que estaban en el terreno que tenía en Alonso Valle con Centeno, lugar donde fueron ocupadas el día 11 de septiembre, fueron ocupados esos lugares por los militares, y siguen ocupados por los militares hasta el día de hoy. Y un día llegó a Sanmarit y me dijo, mira, el periódico andaba con el mayor tiraje que había tenido en toda la historia, del orden de 200.000 ejemplares o 250.000. Los sábados y domingos, los domingos se llegaba hasta 300.000 ejemplares. 300.000 ejemplares. Cuando el Mercurio tiraba 100.000 ejemplares. Así es. Sanmarit se fue del país por razones personales y tú le compraste el diario, que quedó legítimamente
A mi nombre, yo le A tu compré. nombre. La dictadura confiscó el diario. Tú hiciste varias instancias nacionales, juicios y cosas, y nunca se llegó a ningún acuerdo y llegaste al Centro de Arreglos Internacionales de Inversiones. El Estado de Chile siempre tuvo mucho subterfugio. ¿En qué terminó ese cuento? Porque todavía te están adeudando y se niegan a pagar lo que fijó el CIADI. La dictadura arrasó y cuando volvió supuestamente la democracia total, entonces yo actué por los medios ordinarios de solicitar del gobierno que se me devolviese un bien que me había sido ostensiblemente robado. Me dijeron a la primera presentación notarial que hice, se me contestó de que por el Ministerio de Bienes Nacionales se me contestó que se estaba redactando una ley que iba a considerar estos casos y que me acogiese a la ley que se estaba redactando, que efectivamente... De reparaciones. De reparaciones. Que efectivamente la ley estaba en el Parlamento. Y esa ley fue rechazada en el Parlamento. En vista de que se rechazó, entonces no había ya esa ley que esperar, y entonces no me quedaba más remedio que recurrir a un tribunal internacional que está contemplado en un tratado de comercio que se había hecho entre Chile y España, en mi calidad de español. Yo era un español que me solicitaba a un Estado que pagase una indemnización debida por un expolio indebido. Fue así como se empezó el juicio ante el CIADI y los distintos gobiernos que fueron sucediéndose nunca quisieron entrar en una discusión conmigo para establecer un justo precio o devolver los bienes. Yo quiero leer algo, Víctor, textual del CIADI, porque durante el gobierno de Lagos se indemnizó a 4 supuestos propietarios de Clarín, pero el propietario legal eras tú, como quedó demostrado en el juicio internacional con sede en Washington. El CIADI afirma lo siguiente, que la autoridad chilena, al conceder compensaciones por razones que solo ella conoce y que siguen sin poder explicarse, a personas que, según el Tribunal de Arbitraje, no eran propietarias de los bienes confiscados, y al paralizar o rechazar las reivindicaciones del señor Pey Casado referente a los bienes confiscados, la República de Chile cometió una manifiesta denegación de justicia y se negó a las demandantes de manera justa y equitativa. Cita textual del CIADI. Sí, así fue. Yo llevé el caso ante el tribunal. El tribunal aceptó a trámite, y al aceptar a trámite, el gobierno de Chile, en este caso el Estado de Chile, nombró un representante para defender, entre comillas, los intereses del país. Y así se dio origen al juicio que todavía hasta el día de hoy naturalmente sigue. Se dictó por fin un laudo en el cual, en las considerandas del laudo, se establecía que el gobierno de Chile había actuado en el caso denegando justicia y además había actuado de mala fe. Y que yo era el único propietario, concretamente, y que tenía el gobierno que tenía que pagarme. Entonces, el gobierno de Chile solicitó la anulación de ese laudo. El tribunal denegó la petición de denegación y reafirmó lo dicho en el laudo anterior, de que yo era el único propietario, y además indicó de que se designase a un tribunal del mismo organismo cuya función fuese exclusivamente no ir al fondo del asunto, exclusivamente fijar el monto de la indemnización que tenía que pagárseme. En ese momento nos encontramos
que el tribunal está calculando la cantidad que tiene que pagar Actualmente. en este momento. Ahora, ese será un fallo que será inapelable y que tendrá el valor jurídico como si fuese el de una sentencia de la Corte Suprema dictada en Chile, que constituye prácticamente una orden de pago a la tesorería. Entonces Chile puede pagar o no pagar, pero si Chile no pagase, pasaría a ser uno de los países que Chile no paga sus deudas externas. Y Chile está considerado como un país naturalmente que cumple rigurosamente los... Pero al advenimiento de la democracia aquí, esto toca mucho con la libertad de prensa, ¿no? Y el derecho de los ciudadanos a expresarse. Había un Fortín Mapocho, había una revista Análisis, había en radio, había muchas publicaciones y al llegar la democracia fueron todas cortadas, todas por razones económicas. Y Clarín no ha dejado salir. ¿A qué atribuyes tú que en periodos de democracia justamente el duopolio nacional persiste, los canales de televisión están prácticamente en las mismas manos y las radios, hoy día la mayoría son del grupo Prisa Español? Eso no pasa ni siquiera en Estados Unidos, que la prensa se controle así. ¿Qué te parece al respecto de esto? Mira, La libertad de prensa en Chile. Sí, no cabe duda que hay un duopolio y que el duopolio monopoliza a la prensa chilena de una manera casi total. Es más, el duopolio recibe el 80 o el 90% de la publicidad de los organismos del Estado. De manera que la doctrina democrática que establece uno de los factores esenciales para que sea considerado como tal un sistema o un régimen está en el hecho de tener acceso a la libre expresión de lo que ocurre en el país y en el mundo, no se cumple. Esto es evidente. Yo no puedo interpretar intenciones, naturalmente, sería interpretarlas. Pero si tú me preguntas qué es lo que yo creo, mi creencia es que naturalmente los órganos que hoy tienen el monopolio de la información no deben estar viendo con buenos ojos que un día esté Clarín en la calle. Esto es así. Ahora, la sentencia del monto que tienen que dictaminar, que tienen que entregarnos a nosotros, yo creo que el monto es de consideración más que suficiente para poder sacar un diario Clarín que sustituya lo que durante los últimos 5 años he estado yo sacando con las uñas a través del Clarín electrónico, el clarín.cl. Otro tema importante, Víctor. Fechas. El 11 de septiembre. ¿Cómo fue tu 11 de septiembre? ¿Te comunicaste con el presidente Allende? El mismo. ¿Estuviste con amigos tuyos? Con la Payita, con el mismo compañero Olivares, Augusto Olivares. Mira, yo habitualmente... ¿Te encomendó algo Allende antes del 11, cuando se sabía que venía el golpe? ¿Hay tiempo para contar una historieta? Sí, cómo no. El año 73, en septiembre del 73, cayó la democracia en Chile. En el año 72, un año antes, en agosto del 72, Allende había ido a una conferencia en Argel. Y al pasar por Argel, tenía interés en entrevistarse con Boumedienne, que era el que estaba, en ese momento estaba a la cabeza del Estado. Le acompañaba Allende le acompañaba su canciller, Clodomiro Almeida. De manera que está la versión, yo tuve la versión de Allende y de Clodomiro Almeida.
Boumediene tenía mucho interés, un año antes, me refiero, mucho interés por lo que pasaba en Chile. Boumediene había hecho una política social muy avanzada. Claro. Benvela también, el anterior, también lo había hecho. De manera que tenía mucho interés. Y le preguntaba, y Allende le explicó que se había nacionalizado el cobre, el comercio exterior, el hierro, etcétera, etcétera, etcétera. El medio litro de leche, la cantidad de cosas que se estaban haciendo. Los logros no eran desconocidos por nadie. Y Boumediene le preguntó, ¿y las Fuerzas Armadas? Ah, dijo Allende, las Fuerzas Armadas chilenas son distintas de lo que son las Fuerzas Armadas en general en América Latina, de lo que son en general. Las Fuerzas Armadas chilenas son tradicionales, históricamente, obedientes al poder civil y obedientes al sistema democrático. De manera que no tenemos ese problema. Es que las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas en Chile no se pueden ser juzgadas de esa manera. Y cuando un año después tenía que volver Allende a la conferencia de Argel también, De los países no alineados. de los países no alineados, ya la situación estaba tan grave que no pudo ir él. Y mandó mandó a Almeida. Almeida. Y Almeida, Boumediene quiso hablar con Almeida y le preguntó a Almeida, le dijo que él estaba muy preocupado porque veía que la situación en Chile estaba muy mal, en muy mala situación. Almeida le contó, le explicó, le dijo que efectivamente que estaba todo, había muchas revueltas, pero que ya la situación se estaba bajo control, se habían tomado medidas y que se estaba ya bajo control y que él que creía que el peligro había pasado, pues el gobierno dominaba la situación. Y Boumediene le dijo, mire, ojalá tenga razón. Ya, que tenga usted un buen viaje de regreso. Pero denle usted al compañero Salvador Allende un abrazo de mi parte, con un comentario. La única manera de que un proceso revolucionario triunfe es que las Fuerzas Armadas del país estén involucradas en ese deseo. Porque si no, las horas que le quedan al proceso siempre son escasas. Y en el caso de Chile, ¿acaso cuando usted llegue a Chile ya se va a encontrar usted con un problema que le van a estar dando un golpe de Estado? Se despidió y Almeida ya no pudo entrar. No puedo entrar. Porque ya le habían dado esa noche, horas después le habían dado el golpe. Sabias palabras que también se pueden aplicar de la otra manera. El golpe no habría sido posible si no se cuenta con las Fuerzas Armadas, que fueron el instrumento. La pregunta es, ¿quién utilizó las Fuerzas Armadas? Tenemos toda la campaña mercurial, tenemos el pronunciamiento de la democracia cristiana y el Congreso, pero hay cabezas, cerebros, aparte de Washington, de Kissinger, obviamente, yo que soy y de Nixon, pero acá en Chile. Sí, yo que soy un gran admirador de Allende, creo que él tuvo un exceso de confianza en las Fuerzas Armadas chilenas, porque había razones históricas. El abuelo de él había sido un militar. Él hizo su servicio militar. Él hizo su servicio militar y él creía efectivamente que hay que pensar que el día del golpe, cuando llegaba a la moneda, llegando a la moneda, le comentó a uno que tenía al lado, parece ser que las Fuerzas Armadas, que no podemos contar ni un regimiento. ¿Quién sabe si a estas horas ya debe haber tomado preso al general Pinochet? Claro. ¿Cómo fue tu 11? 6:30 de la mañana, me llama el perro Olivares, yo tenía el teléfono en el velador, y me dice el doctor que te vengas para acá porque se ha sublevado la...
Entonces me vestí rápidamente, fui hacia allá y vi, cuando yo estaba llegando, vi que una caravana de los autos Fiat, de los Fiat 600 y los Fiat 125, que es donde viajaba él, se venían iban saliendo, y también unas tanquetas de carabineros. Pero como me había dicho que fuese para allá, yo entré en Tomás Moro, me conocían todos, claro, iba continuamente, y esperé ahí, y efectivamente a las 20 minutos o cosas así me llamó desde La Morera. Y me preguntó varias cosas. Las fundamentales que él quería saber era la situación del general Prats, porque él me había encomendado días antes que le buscase un domicilio que tuviese una casa que tenga 2 teléfonos, me dijo, como detalle de seguridad para poder estar en comunicación con él. Un departamento que tenga 2 teléfonos, porque el general Prats teme por su vida. Yo le busqué el departamento con los 2 teléfonos y el domingo, él llegó a ese departamento. Eso el domingo. Antes del Domingo 9. Domingo 9. El domingo 9. 2 días antes. Claro. Pero el lunes no tuve noticias, no tuve ninguna información. Estaba de ministro de ministro de Defensa, estaba Letelier. Así es. Y Letelier le dio le dijo que había hecho había dado una vuelta por los regimientos y que la cosa, sí, pero que la cosa parecía ya que la cosa estaba más tranquila y que estaba mejor. Entonces nos fuimos a acostar. Y el día martes en la mañana, cuando yo siento el bombardeo, fueron a bombardear primero bombardearon la casa de Allende. Sí. Tomás Moro. Tomás Moro, y después bombardearon la Moneda. Yo me fui, lo primero que hice es tomar el auto e irme hacia Clarín. Claro, y al día hacia Clarín, y ya antes de llegar a Clarín ya se habían tomado Clarín, se lo tomaron como a las 3 de la madrugada, a las 4 de la madrugada se tomaron Clarín. De ahí me fui hacia la Moneda, y cuando llegué a la calle Moneda, que se bajaba por Moneda para llegar hasta la Moneda, los militares me impidieron ir. Entonces me fui a guardar el auto y estando en eso viene el bombardeo de la Moneda. Y entonces me metí en un departamento de una amiga mía que estaba ahí cerca en Miraflores con Agustinas, a ver qué pasaba, y a las 2 o 3 horas de estar ahí se dio el primer parte de que las Fuerzas Armadas habían tomado el poder, de que había un toque de queda, que durante 3 días nadie podía salir a la calle o sería sometido, sería ejecutado ahí mismo, esas cosas. Entonces me quedé ahí hasta que se levantó el toque de queda, y cuando se levantó el toque de queda me fui a asilar a la embajada de Venezuela. Ya. Y ahí estuve hasta que me dieron el salvoconducto, y entonces me fui con el embajador que me llevó hasta los pies del avión que me llevó a Venezuela. Víctor, al advenimiento de la democracia se instaló un gobierno que obviamente iba a hacer todo lo posible por reinstaurar la democracia y la salvaguardia de los derechos humanos en la medida de lo posible. ¿Cuál es tu balance de estos últimos 40 años? Yo creo que se ha podido y se sigue pudiendo hacer más. ¿Por qué? Hacer más para que haya una información adecuada, para que el pueblo de Chile tenga una información adecuada de lo que ocurre, objetiva y diversa. Porque el pueblo de Chile hoy día se aboca a leer 2 medios que defienden los mismos intereses. Y eso yo creo que perjudica incluso a los que defienden esos intereses,
porque es una forma de inestabilidad de un sistema democrático que se dice democrático, no es completamente democrático porque le falta la información. Bueno, Víctor, estamos muy agradecidos por el tiempo que nos has dado, A ti. que nos has entregado, que nuestro Centro de Formación, Memoria y Futuro divulgará. De todas maneras, yo quería que nos diera algunas otras palabras con un mensaje a los jóvenes de Chile, porque me recuerda en este momento las palabras de Allende que dijo: se abrirán las grandes alamedas. Y hoy día los jóvenes luchan y caminan y protestan por las grandes alamedas. ¿Qué mensaje le darías a esos jóvenes? Yo le daría el mensaje de que por dignidad, la dignidad personal le lleva al hombre, o le tendría que llevar a más hombres, a tratar de luchar por un mundo que fuese mejor que el que siempre. Todo el régimen es perfectible. Naturalmente que hoy día aquí no se fusila gente, no se tortura gente, y está mucho de ser lo que era durante la dictadura. Pero también, naturalmente, hay otras cosas que dejan mucho que desear, como por ejemplo una falta de homogeneidad o de justicia social en el reparto de la renta que tiene el país, abismal, que es realmente cometer un delito moral obvio, evidente. También Allende en su último discurso llamó al pueblo a no dejarse avasallar. Sí. Y te queremos agradecer porque tú eres un ejemplo de eso, que nunca te has dejado avasallar en tu vida y sigues luchando. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato